Siempre pensé que mi familia era normal hasta aquella cena de Nochebuena en casa de mis padres, en una urbanización residencial a las afueras de Madrid. La vieja casa de estilo clásico donde crecí todavía crujía con sonidos familiares y el pavo relleno de mamá olía como siempre. Pero algo cambió esa noche. Algo que se había estado gestando durante años. Mi hermano Daniel llegó tarde, como de costumbre, con su nueva novia, Melissa, y una botella de vino caro. Mi padre apenas levantó la vista del discurso del rey, solo asintió y murmuró algo sobre la puntualidad. La mandíbula de Daniel se tensó, pero sonrió de todos modos. Había dominado esa habilidad con los años. Sonreír a pesar de la desaprobación de papá. «Sofía, ¿puedes ayudarme en la cocina?», me llamó mamá, y yo seguí su voz como siempre. A mis 35 años, todavía caía en el papel de hija obediente cada vez que cruzaba ese umbral. Mi marido, Tomás, me dio un gesto de ánimo cuando me fui. Él entendía la dinámica en juego, habiendo sido testigo de la tensión educada de nuestra familia durante los 7 años que llevábamos casados. La cocina estaba cálida y caótica, con el vapor saliendo de las ollas y las encimeras llenas de fuentes. Mamá estaba atareada, con su pelo canoso escapando de la pinza, mientras removía la salsa con una mano y miraba el móvil con la otra. «Ha llamado tu hermana». «No viene», dijo con la voz tensa por la decepción. Otra vez. Emilia se había perdido las últimas 3 reuniones familiares. Cada vez, su excusa era más elaborada que la anterior. Hoy, al parecer, su coche se había averiado a medio camino, entre Barcelona y Madrid. «¿Le has ofrecido mandar a alguien a buscarla?», pregunté, sabiendo ya la respuesta. «Tu padre ha dicho que si no se molesta en planificar las cosas como es debido, que no se moleste en venir». Las manos de mamá temblaban ligeramente mientras vertía la salsa en una salsera de porcelana que había sido de mi abuela. Cuando llevamos la comida al comedor, la tensión ya era palpable. Papá había silenciado la televisión, pero seguía mirando hacia ella de reojo. Daniel hablaba de su nuevo puesto en el bufete, el mismo donde papá había sido socio durante 30 años antes de jubilarse. «El caso Lambert es interesante», decía Daniel con la voz animada. «Estamos adoptando un enfoque completamente diferente al que el bufete habría usado en el pasado». La expresión de papá se ensombreció. «Diferente no siempre es mejor, hijo. Había una razón por la que llevábamos los casos como lo hacíamos». «Los tiempos cambian, papá», respondió Daniel tratando de mantener un tono ligero. «Los viejos métodos ya no siempre funcionan». «Al parecer, cumplir con los compromisos tampoco», murmuró papá, mirando la silla vacía de Emilia. Le pasé el puré de patatas a Tomás, quien me apretó la rodilla por debajo de la mesa. Habíamos desarrollado un lenguaje silencioso a lo largo de los años, una forma de comunicarnos durante estas reuniones familiares. Ese apretón en particular significaba: mantén la calma, no te metas. Pero a medida que avanzaba la cena, eso se volvió imposible. La conversación derivó hacia el reciente divorcio de mi primo, lo que de alguna manera llevó a papá a comentar sobre el problema de los jóvenes de hoy. «Nadie quiere esforzarse en las relaciones», dijo, cortando su pavo con precisión. «A la primera de cambio se largan. A veces, irse es la decisión correcta», dije en voz baja, pensando en Emilia y su sarta de relaciones tóxicas. A veces, quedarse solo causa más daño. Papá dejó el tenedor. «Esa es exactamente la actitud de la que hablo. En mis tiempos, no nos rendíamos cuando las cosas se ponían difíciles. No, simplemente os quedabais en situaciones miserables y hacíais que todos a vuestro alrededor también lo fueran», soltó Daniel. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. La mesa se quedó en silencio. El rostro de mamá palideció y cogió su vaso de agua con manos temblorosas. «Si tienes algo que decirme, Daniel, dilo directamente», le retó papá, con la voz peligrosamente serena. Entonces ocurrió.
el punto de inflexión que se había estado gestando durante décadas. Daniel miró a nuestro padre directamente a los ojos y dijo: «Nunca has estado orgulloso de nada de lo que he hecho, ¿verdad? Ni de la carrera de Derecho, ni de conseguir ser socio 5 años antes que tú, de nada». «Eso no es verdad», dijo papá, pero su negación carecía de convicción. «Sí que lo es», me oí decir, sorprendiendo a todos, incluyéndome a mí misma. «Nos haces lo mismo a todos. Emilia dejó de venir porque criticas cada decisión que toma. Mamá anda con pies de plomo a tu alrededor, y yo...» Se me quebró la voz. «¿Y tú qué, Sofía?» Los ojos de papá se entrecerraron. «Yo finjo que todo está bien porque es más fácil que admitir que nuestra familia está rota». Terminé, con el corazón latiéndome con fuerza. Mamá se levantó de repente, volcando su copa de vino. El líquido rojo se extendió por el mantel, blanco como la sangre. «Ya basta», dijo, pero su voz no era de enfado, sino de cansancio. Un cansancio profundo. «No puedo más con esto». Todos la miramos fijamente. En 40 años de matrimonio, nunca le había oído hablarle a papá de esa manera. 40 años mediando entre tú y los niños, continuó, con las manos apoyadas en la mesa. 40 años poniendo excusas por tus críticas, tu frialdad. Se acabó. El rostro de papá mostró sorpresa y luego ira. «Carmen, estás exagerando. Siéntate». «No, Ricardo, no me voy a sentar, no esta vez». Miró a cada uno de nosotros alrededor de la mesa. «Lo siento, hijos. Debería haber dicho algo hace años». Luego salió del comedor. Oímos sus pasos en las escaleras y después el sonido de una puerta cerrándose con firmeza. Daniel, Tomás y yo nos quedamos en un silencio atónito. Papá miraba su plato, con el rostro inexpresivo. «Debería ver cómo está», dije finalmente, empezando a levantarme. «Déjala en paz», dijo papá, con la voz extrañamente hueca. «Necesita tiempo». Pero lo que ninguno de nosotros se dio cuenta entonces fue que mamá no solo se estaba tomando un tiempo, estaba recuperando su vida. Y al hacerlo, estaba a punto de cambiar las nuestras. A la mañana siguiente de Nochebuena, mamá se había ido. Su armario estaba medio vacío. Sus cosas de aseo habían desaparecido del baño. Había dejado una nota en la encimera de la cocina, escrita con su caligrafía pulcra de maestra. «Me quedo con Judith un tiempo. Necesito espacio para pensar. Por favor, respetadlo». Judith era su compañera de la universidad que vivía en Santander, a unas 4 horas al norte de Madrid. Habían seguido siendo muy amigas a lo largo de las décadas, viéndose varias veces, al año para comer o hacer escapadas de fin de semana. Papá siempre se había referido a estas salidas con un leve desdén, llamándolas las escapaditas de Carmen. Papá leyó la nota, la dobló con precisión y se la guardó en el bolsillo de la camisa. Su rostro no revelaba nada, pero sus manos temblaban ligeramente mientras se preparaba el café. ¿Deberíamos llamarla?, pregunté, mirando a Daniel, que se había quedado a dormir en su antigua habitación en lugar de volver a su piso en Salamanca. «Vuestra madre ha dicho que necesita espacio», respondió papá con rigidez. «Le daremos espacio». Y así quedó la cosa. Terminamos el puente en un silencio incómodo, recogiendo las sobras de la cena y evitando el tema tabú. Tomás y yo volvimos a nuestra casa en el barrio de Chamberí el domingo por la tarde, ambos perdidos inmersos en nuestros pensamientos. «¿Crees que volverá?», preguntó Tomás mientras deshacíamos las maletas. Me detuve, con un jersey a medio doblar en las manos. No lo sé. Nunca le había visto plantarle cara de esa manera. Durante las semanas siguientes, recibimos noticias de mamá a cuentagotas. Nos llamó a cada uno de los hijos por separado, pero no quiso hablar con papá. Se había cogido una excedencia en 1900, su trabajo como profesora de literatura en el instituto del barrio. Estaba aclarando sus ideas, decía.
Emilia incluso fue a Santander a verla un fin de semana e informó de que mamá parecía diferente, más tranquila, más ella misma. Acercaba el fin de año y la pregunta flotaba en el aire. ¿Qué pasaría con nuestras tradiciones familiares? Desde que tengo memoria, la Nochevieja significaba cenar en casa de mis padres, y después papá leía un cuento de Navidad junto a la chimenea. La mañana de Navidad era de churros con chocolate y abrir regalos en pijama, incluso mucho después de habernos hecho mayores. 2 semanas antes de fin de año, mamá convocó una reunión familiar. Nos pidió que nos reuniéramos en un lugar neutral, un reservado que había alquilado en un restaurante del centro de Madrid. Papá se negó a ir al principio, pero Daniel lo convenció, diciéndole: ¿No quieres oír lo que tiene que decir? El restaurante estaba decorado para las fiestas, con luces blancas parpadeando en las ventanas y guirnaldas de pino colgando por las paredes. Mamá ya estaba sentada cuando llegamos, con un aspecto a la vez familiar y diferente. Se había cortado, el pelo más corto, y llevaba un jersey azul que no le conocía. Parecía más relajada de lo que la había visto en años. Pedimos bebidas y aperitivos, manteniendo una conversación trivial e incómoda sobre el tiempo y el tráfico navideño. Emilia había venido esta vez, sentada junto a mamá con un aire protector. Papá se sentó frente a ellas, con la postura rígida, apenas tocando su whisky. Finalmente, cuando el camarero nos dejó solos con nuestros platos, mamá se aclaró. La garganta. Gracias a todos por venir. Empezó con la voz firme. Quería hablar con vosotros juntos, porque lo que tengo que decir nos afecta a todos. Respiró hondo. He decidido solicitar la separación legal de vuestro padre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a papá, que miraba fijamente, su plato, con una expresión indescifrable. He encontrado un apartamento en Santander, continuó mamá. Es pequeño, pero tiene una habitación de invitados para cuando queráis venir de visita. Vuelvo a dar clases el próximo semestre, pero en un centro de formación superior de allí. Mamá, empezó Daniel, y luego se detuvo, como si no encontrara las palabras. Sé que esto es un shock, dijo ella con amabilidad, pero no debería serlo en realidad. Vuestro padre y yo no hemos sido felices juntos desde hace mucho tiempo. Podríais haber intentado ir a terapia, sugirió Emilia, aunque su tono indicaba que entendía por qué mamá había elegido ese camino. Mamá sonrió con tristeza. Sugerí ir a terapia hace 15 años, y otra vez hace 5. La respuesta siempre fue no. Miró a papá, que seguía sin levantar la vista. No culpo a vuestro padre por completo. Ambos nos acomodamos en roles que no eran sanos. Yo me convertí en alguien que no podía decir lo que pensaba, que siempre suavizaba las cosas. Ya no quiero ser esa persona. ¿Así que simplemente tiras por la borda 40 años de matrimonio? Habló papá por fin, con la voz tensa por la ira contenida. No, Ricardo, respondió mamá con calma. Estoy honrando esos 40 años, siendo sincera sobre lo que han sido. Y me estoy honrando a mí misma al no seguir fingiendo. El resto de la cena transcurrió en una nebulosa de emociones. Papá acabó yéndose pronto, diciendo que tenía trabajo que hacer en casa. Emilia lloró y luego admitió que se sentía aliviada. Daniel parecía absorto en sus pensamientos, asintiendo de vez en cuando como si las piezas de un puzzle por fin encajaran. Tomás me cogió la mano por debajo de la mesa mientras yo intentaba procesar lo que esto significaba para todos nosotros. Después de la cena, mamá me acompañó a nuestro coche mientras Tomás lo ponía en marcha. Siento lo de la Navidad, dijo, ajustándose el abrigo contra el frío de diciembre. Sé que las tradiciones son importantes para ti. No pasa nada, dije, y me sorprendió darme cuenta de que lo decía en serio. Quizá podamos empezar nuevas tradiciones. Ella sonrió, y se le arrugaron los ojos en las comisuras. Me gustaría. Quizá podríais venir todos a Santander en Nochebuena. El apartamento no es grande, pero podríamos apañarnos.
La abracé, aspirando el olor familiar de su perfume. Allí estaremos. Mientras Tomás y yo volvíamos a casa por las oscuras calles de Madrid, con las luces de Navidad difuminándose tras una ligera nevada, sentí una extraña mezcla de tristeza y esperanza. ¿Estás bien?, preguntó Tomás, cogiéndome la mano. Creo que sí, respondí. Es solo que todo está cambiando. El cambio no siempre es malo, dijo apretándome los dedos. Tu madre parece más feliz. Tenía razón. Debajo del shock y la conmoción había algo más. La sensación de que tal vez esta fractura había sido necesaria, que algunas rupturas tienen que ocurrir para que la curación pueda comenzar. Las semanas previas a la Navidad fueron caóticas. Papá se refugió en el trabajo, a pesar de estar jubilado. Emilia se volcó en ayudar a mamá a instalarse en su nuevo apartamento. Daniel se volvió extrañamente contemplativo, llamándome una noche para preguntar: ¿crees que todos estamos repitiendo patrones? Mamá rompió el suyo. ¿Y los demás? Su pregunta me persiguió. ¿En qué patrones había caído yo sin darme cuenta? ¿Qué concesiones silenciosas estaba haciendo en mi propia vida? La Nochebuena en Santander no se pareció en nada a nuestras celebraciones tradicionales, pero tuvo su propia magia. El apartamento de mamá era pequeño pero acogedor, con un arbolito en una esquina y muebles desconocidos que de alguna manera le sentaban bien. Cenamos comida china para llevar en lugar del habitual cordero asado de mamá, y nadie leyó un cuento de Navidad. En su lugar, jugamos a juegos de mesa y nos reímos con más sinceridad que en años. Papá pasó la Navidad con su hermana, en Segovia. La brecha era real. La familia estaba fracturada. Pero sentada allí, en el nuevo salón de mamá, viéndola reírse de la terrible actuación de Daniel en el juego de las películas, me di cuenta de que a veces lo que parece un final es en realidad un principio disfrazado. El invierno dio paso a la primavera y nuestra familia se adaptó a un nuevo ritmo. Mamá floreció en Santander, haciendo amigos entre sus colegas del centro de formación y uniéndose a un club de lectura. Empezó a pintar de nuevo, un hobby que había abandonado hacía décadas. Su pequeño apartamento se fue llenando gradualmente de acuarelas de la costa cántabra, cada una firmada con un seguro Carmen en la esquina. Papá permaneció en la casa familiar, deambulando por habitaciones que de repente se habían vuelto demasiado grandes, demasiado vacías. Cuando lo visité en marzo, encontré los platos apilados en el fregadero y el correo sin abrir amontonado en la mesita del recibidor. Había perdido peso y la casa tenía el olor acerrado de un lugar que no se ventila adecuadamente. «Estoy bien, Sofía», insistió cuando le sugerí que podría necesitar ayuda. «Ya me las arreglaba solo, antes de conocer a tu madre. Puedo arreglármelas ahora». Pero las pruebas sugerían lo contrario. Mientras revisaba su correo, encontré facturas sin pagar y un aviso de la oficina de impuestos. Papá, que siempre había sido meticulosamente organizado, parecía estar dejándolo todo. «Podrías contratar un servicio de limpieza», sugerí suavemente. «Solo una vez por semana para ayudar a mantener las cosas en orden». Descartó la idea con un gesto. «No necesito extraños en mi casa». Después de esa visita, llamé a mis hermanos. «Tenemos que turnarnos para ver cómo está», les dije. «No está bien». Emilia se mostró reacia. «Él se lo ha buscado», dijo. Además, mamá nunca recibió este tipo de preocupación por su parte cuando ella lo estaba pasando mal. «Eso no significa que debamos repetir sus errores», argumenté. Finalmente, establecimos una rotación. Yo lo visitaría los domingos, llevándole la compra y ayudándole con la colada. Daniel pasaría los miércoles, supuestamente para ver el fútbol, pero en realidad para asegurarse de que papá comía. Incluso Emilia aceptó llamar 2 veces por semana, aunque se negó a visitarlo en persona. Abril trajo el 65 cumpleaños de mamá y nos invitó a todos a Santander para el fin de semana. Papá no estaba incluido en la invitación, un hecho que quedó tácito entre nosotros, los hermanos, mientras planeábamos el viaje.
La celebración fue encantadora. Cena en un restaurante frente al mar, una tarta de una pastelería local y regalos que mamá pareció disfrutar de verdad en lugar de aceptar por cortesía. Parecía más joven, con el rostro más relajado y la risa más fácil. Mientras la ayudábamos a fregar los platos después, Emilia hizo la pregunta que todos nos hacíamos. ¿Vas a pedir el divorcio, mamá? Las manos de mamá se detuvieron, en el agua jabonosa. Todavía no lo sé, dijo después de una pausa. La separación me da tiempo para pensar. Papá está hecho un desastre sin ti, me oí decir. Ella me dedicó una sonrisa triste. Sé que te preocupas por él, Sofía, pero pasé 40 años preocupándome por su felicidad a costa de la mía. No puedo seguir haciéndolo. Asentí, comprendiendo pero todavía preocupada. El fin de semana terminó con cálidos abrazos y promesas de volver a visitarla pronto. En el viaje de vuelta a Madrid con Tomás, no pude quitarme una sensación de desasosiego. ¿Qué te preocupa?, preguntó Tomás, notando mi distracción. Me siento atrapada en medio, admití. Mamá está más feliz que nunca, pero papá se está desmoronando. No sé cómo ayudarlos a los dos. Tomás guardó silencio por un momento, sorteando el tráfico del domingo. Quizás necesiten resolver esto sin que tú lo gestiones todo, sugirió. Siempre has sido la pacificadora de la familia, pero esto no te corresponde arreglarlo a ti. Sus palabras me dolieron porque contenían una verdad. Siempre había sido yo la que suavizaba las cosas, la que ponía excusas, la que mantenía la ilusión de armonía, igual que mamá había hecho durante décadas. La semana siguiente, llegué a casa de papá para mi visita habitual del domingo y encontré un coche desconocido en la entrada. Dentro, oí voces desde la cocina, la de papá y la de una mujer. Por un instante loco, pensé que mamá había vuelto, pero al doblar la esquina, encontré a papá sentado a la mesa con Bárbara Campos, su antigua secretaria del bufete. Sofía. Papá pareció sorprendido y luego culpable. No me había dado cuenta de que ya era domingo. Bárbara se levantó, alisándose la falda. Era una mujer de unos 50 años, alta y elegante, con el pelo castaño teñido por un experto. Debería irme ya, Ricardo, dijo. Podemos terminar de hablar de los planes de la fundación más tarde. Después de que se fuera, papá se atareó preparando café, evitando mi mirada. ¿La Fundación Sanderson?, pregunté, refiriéndome a la organización benéfica legal que papá había ayudado a establecer años atrás. Sí, dijo rápidamente. Bárbara sigue en la junta directiva y estamos planeando el evento anual para recaudar fondos. Pero algo en su actitud parecía extraño. Papá nunca había sido un buen mentiroso. Sus gestos eran obvios para cualquiera que lo conociera bien. El ligero rubor en su cuello, la forma en que se concentraba demasiado en medir el café molido. ¿Cuánto tiempo lleva Bárbara ayudándote con la fundación?, pregunté con cuidado. Papá suspiró, dejando la cuchara del café. No empieces, Sofía. Bárbara es una colega, nada más. No he dicho nada, protesté, aunque ambos sabíamos lo que estaba insinuando. No ha hecho falta. Se volvió para mirarme, pareciendo de repente tener toda su edad. Tu madre me dejó. Tomó su decisión. Tengo derecho a tener amigos. Asentí, sin fiarme de mi propia voz. La idea de papá con otra mujer, especialmente mientras mamá seguía siendo legalmente su esposa, me revolvía el estómago. Pero las palabras de Tomás resonaban en mi mente. Esto no te corresponde arreglarlo a ti. Más tarde esa semana, Emilia me llamó furiosa. ¿Sabías que papá está saliendo con su secretaria?, exigió. Exsecretaria, corregí automáticamente. Y no sé si está saliendo con ella. Están trabajando en algo para la fundación. El resoplido de Emilia dejó clara su incredulidad. Claro, Daniel pasó por casa ayer por la tarde, y su coche todavía estaba allí. A las 9 de la noche.
Se me encogió el corazón. ¿Y qué se supone que debemos hacer al respecto? Decírselo a mamá, dijo Emilia de inmediato. Necesita saber lo que él está haciendo mientras ella se está tomando un tiempo para pensar. No, dije con firmeza. No nos vamos a meter en medio de esto. Son adultos, Emilia. Pero la situación se nos fue de las manos la semana siguiente, cuando papá anunció que llevaría a Bárbara a la cena de cumpleaños de Daniel. La cena llevaba meses planeada. Una reserva en un asador de lujo en la ciudad. Solo los hermanos y sus parejas. No puedes traerla, le dijo Daniel sin rodeos cuando papá llamó para informarle. Esto es solo para la familia. Ella es importante para mí, insistió papá. Quiero que todos la conozcáis mejor. La discusión resultante terminó con papá colgándole el teléfono a Daniel y Daniel llamándome a mí para desahogarse. Es increíble, bufó mi hermano. ¿Han pasado qué? 5 meses desde que mamá se fue? Y ya está presumiendo de Bárbara como si fueran pareja. Quizá lo son, dije en voz baja. Quizá esto lleva pasando más tiempo del que creemos. El silencio al otro lado de la línea fue revelador. Ninguno de nosotros quería considerar esa posibilidad, que nuestro padre pudiera haber sido infiel durante su matrimonio. La noche de la cena de cumpleaños de Daniel llegó con una sensación de desastre inminente. Tomás y yo llegamos pronto, y nos aseguramos una mesa en una esquina con espacio suficiente para todos, incluyendo, potencialmente, a una invitada no deseada. Emilia y su novio, Miguel, llegaron después, seguidos por Daniel y Melissa. ¿De verdad la va a traer?, susurró Emilia mientras mirábamos la hora en nuestros móviles. Obtuvimos nuestra respuesta momentos después, cuando papá entró, con Bárbara del brazo. Llevaba un vestido negro y pendientes de perlas, con un aspecto pulcro y ligeramente nerviosa. La expresión de papá era una mezcla de desafío y aprensión mientras se acercaba a nuestra mesa. Bueno, ya conocéis a Bárbara, dijo, sacando una silla para ella. Los saludos fueron forzados. El ambiente se tensó al instante. Daniel pidió una botella de vino sin consultar a nadie, y la conversación avanzó a trompicones con charlas dolorosamente triviales sobre el tiempo y películas recientes que nadie había visto. Acabábamos de pedir la cena cuando llegó el último e inesperado invitado. Mamá entró en el restaurante, vio nuestra mesa y se quedó paralizada. Sus ojos se abrieron de par en par al asimilar la escena. Bárbara sentada junto a papá, todos nosotros con cara de incomodidad. Carmen, dijo papá levantándose bruscamente, ¿qué haces aquí? Vine a darle una sorpresa a Daniel por su cumpleaños, dijo ella, con una voz notablemente firme. Debería haber llamado antes. Emilia se levantó de un salto. Traigo otra silla. Puedes sentarte a mi lado, mamá. Lo que siguió fue quizás la cena más insoportable de mi vida. Mamá mantuvo la compostura, haciendo a Bárbara preguntas educadas sobre su trabajo y su familia. Bárbara respondió con igual cortesía, aunque sus manos temblaban ligeramente al cortar el filete. Papá apenas habló. Su anterior desafío, reemplazado por un silencio tenso. Para cuando llegó el postre, la tensión se había vuelto insoportable. Daniel, que había estado bebiendo sin parar durante toda la cena, finalmente estalló. «Esto es ridículo», dijo, con la voz demasiado alta. «Estamos todos aquí sentados fingiendo que esto es normal. No es normal. Papá tiene a su novia. En la mesa mientras mamá está sentada justo ahí. Daniel», le advertí, pero ya había pasado el punto de la cautela. «¿Cuánto tiempo lleva esto, papá?», exigió. «¿Estabas viéndola antes de que mamá se fuera? ¿Fue por eso que mamá se fue?» «Ya basta», espetó papá, con la cara enrojecida. «Vuestra madre se fue porque quería encontrarse a sí misma, o cualquier otra tontería. De crisis de la mediana edad que esté persiguiendo. Bárbara ha sido una amiga y un apoyo durante un momento difícil. ¿Una amiga que casualmente está en tu casa hasta altas horas de la noche?», intervino Emilia. Mamá dejó su tenedor
con un suave tintineo. «Creo que debería irme», dijo cogiendo su bolso. «No», protestó Daniel. «Papá y Bárbara deberían irse. Es mi cumpleaños y quiero que estés aquí, mamá». El restaurante se había quedado en silencio a nuestro alrededor, los otros comensales percibiendo el drama que se desarrollaba en nuestra mesa. Papá se levantó, arrojando su servilleta sobre el plato. «Vámonos, Bárbara», dijo con rigidez. «Está claro que no somos bienvenidos aquí». Mientras se alejaban, la compostura de mamá finalmente se quebró. Una sola lágrima rodó por su mejilla, que se secó rápidamente. «Lo siento», susurró. «He arruinado tu cumpleaños, Daniel». «No has arruinado nada», le aseguró él, cogiéndole la mano. «Papá lo hizo él solito». Después de la desastrosa cena de cumpleaños, nuestra familia se fragmentó aún más. El acuerdo tácito de mantener la civilidad por el bien de todos se había hecho añicos, y ahora todos nos veíamos obligados a navegar entre los escombros. Mamá regresó a Santander a la mañana siguiente, a pesar de mis intentos por convencerla de que se quedara. «Tengo que volver con mis alumnos», dijo, pero yo sabía que se estaba retirando a la seguridad de su nueva vida, lejos del dolor, de ver a papá con Bárbara. Daniel estaba furioso con papá, negándose a coger sus llamadas o responder a sus mensajes. «Estoy harto de sus tonterías», me dijo mientras tomábamos un café la semana siguiente. Criticó cada decisión que tomé y ahora espera que me parezca bien que vaya presumiendo de su novia mientras mamá llora. «No sabemos con certeza si pasó algo antes de que mamá se fuera», dije, aunque mis propias dudas se habían fortalecido. Daniel me lanzó una mirada de incredulidad. «Vamos, Sofía. Bárbara ha estado ayudando con la fundación durante años. ¿De verdad crees que esto acaba de empezar?» Removí mi café con leche, sin saber qué responder. Una parte de mí quería defender a papá, creer lo mejor de él, pero otra parte recordaba señales sutiles que había ignorado. Noches hasta tarde en la oficina, llamadas telefónicas en voz baja, las miradas inquisitivas ocasionales de mamá cuando papá mencionaba el nombre de Bárbara. Emilia se había puesto firmemente del lado de mamá, yendo a Santander cada 2 fines de semana y llamándola a diario. «Mamá necesita apoyo ahora mismo», insistió cuando le sugerí que podría estar sobrecompensando por años de distancia. «Y francamente, no quiero saber nada de papá mientras esté con esa mujer». Tomás intentó ofrecer una perspectiva. «Quizá tu padre se sentía solo», sugirió una noche mientras nos preparábamos para dormir. «Al fin y al cabo, tu madre lo dejó». «Eso no justifica que se meta en una relación tan rápido», argumenté. Y llevar a Bárbara al cumpleaños de Daniel fue una provocación deliberada. «La gente hace tonterías cuando está dolida», dijo Tomás metiéndose en la cama. «El orgullo de tu padre recibió un golpe tremendo cuando tu madre se fue». Sabía que Tomás intentaba ser justo, ver todos los lados. Pero mientras yacía despierta esa noche, no podía quitarme la sensación de que todos nos veíamos obligados a elegir bando en una guerra que ninguno de nosotros había pedido. Las semanas que siguieron fueron un extraño baile de lealtades divididas. Continué mis visitas dominicales a papá, aunque se volvieron cada vez más incómodas. A veces Bárbara estaba allí, desapareciendo discretamente cuando yo llegaba, pero dejando evidencias de su presencia. Un pañuelo de flores sobre una silla, una marca diferente de café en la despensa, revistas femeninas en la mesa de centro. Papá nunca mencionó el desastre de la cena de cumpleaños, y yo tampoco. En su lugar, manteníamos conversaciones cuidadosas sobre temas neutrales, las posibilidades del Atleti esta temporada, la ruidosa obra del vecino, la primavera inusualmente cálida. Era como si hubiéramos hecho un pacto tácito para fingir que todo era normal, incluso cuando la anormalidad de nuestra situación nos oprimía por todos lados. Un domingo a finales de mayo, llegué y encontré a papá solo,
sentado a la mesa de la cocina con papeles extendidos ante él. ¿Qué es? ¿Todo esto? Pregunté, dejando la compra que había traído. Los papeles del divorcio, dijo con voz plana. El abogado de tu madre los envió ayer. Se me encogió el estómago. A pesar de la separación, a pesar de Bárbara, una parte de mí todavía había creído que mis padres podrían reconciliarse. La finalidad de esos papeles hacía imposible mantener esa esperanza. Lo siento, papá, dije, sin saber qué más ofrecer. Se encogió de hombros, juntando los papeles en una pila ordenada. Supongo que era inevitable. Carmen ha dejado clara su postura. ¿Has hablado directamente con ella? Pregunté guardando la leche y los huevos en la nevera, que todavía tenía el calendario de planificación de comidas, escrito a mano por mamá desde enero. ¿Qué sentido tendría? La voz de papá tenía un matiz de amargura. No. Estate encontrando a sí misma en Santander. Bien por ella. Me mordí la lengua para no dar una respuesta defensiva. No se trataba de tomar partido. Quizá ambos necesitéis cerrar el ciclo, sugerí en su lugar. Una oportunidad de decir las cosas directamente, en lugar de a través de abogados. Papá simplemente negó con la cabeza y cambió de tema. Más tarde esa semana, llamé a mamá para ver cómo estaba. Sonaba más animada de lo que esperaba, describiendo un recital de poesía al que había asistido y un viaje de fin de semana a los picos de Europa que estaba planeando con amigos de su club de lectura. He oído que papá recibió los papeles del divorcio, dije finalmente, incapaz de evitar el tema. Una pausa. Sí, mi abogado dijo que ya era hora. ¿Estás segura de esto, mamá? El divorcio es tan definitivo. Suspiró y pude imaginarla ajustándose las gafas de leer, una costumbre que tenía cuando estaba ordenando sus pensamientos. Estoy segura, Sofía. Estos meses separados me han demostrado lo infeliz que fui durante tanto tiempo. No voy a volver a eso. ¿Hay alguien más? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla, un reflejo de mis sentimientos encontrados sobre papá y Bárbara. No, dijo mamá con firmeza. No se trata de encontrar a otra persona. Se trata de encontrarme a mí misma de nuevo. Soltó una risa suave. Sé que suena a cliché, pero es verdad. Durante décadas fui la esposa de Ricardo, vuestra madre, una profesora, todos roles definidos por lo que daba a los demás. Ahora solo soy Carmen de nuevo, y estoy descubriendo que me gusta bastante. Tragué saliva contra una repentina opresión en mi garganta. Me alegro, mamá. De verdad. Después de colgar, me senté en el balcón de nuestro piso, viendo la puesta de sol sobre Madrid. Tomás me encontró allí una hora más tarde, todavía perdida en mis pensamientos. ¿Todo bien?, preguntó sentándose en la silla a mi lado. Mis padres se van a divorciar, dije. Las palabras sonaban extrañas en mi boca. Es raro, tengo 35 años, no soy una niña, pero aún así se siente desestabilizador. Tomás me cogió la mano. Está bien que estés triste por ello, ¿sabes? Incluso si es lo correcto para ellos. La cosa es, dije lentamente, que no solo estoy triste, también estoy enfadada. Con ambos, de diferentes maneras. Con papá por lo que sea que pasó con Bárbara, con mamá por rendirse, y conmigo, misma por no ver lo infeliz que fue todos esos años. No puedes responsabilizarte de su matrimonio, Sofía. Lo sé, lógicamente, pero sigo pensando en todas las veces que ayudé a suavizar las cosas, que puse excusas por el comportamiento de papá, que animé a mamá a ser paciente. Me interrumpí, dándome cuenta de algo que nunca había articulado antes. Fui cómplice en mantener una situación que la estaba hiriendo. Tomás me apretó la mano. Estaba siendo una hija cariñosa, tratando de mantener la paz en tu familia. Eso no está mal. Quizá no, concedí.
pero creo que necesito dejar de intentar arreglar esto. Mamá tiene razón, necesita encontrarse a sí misma de nuevo, y quizá papá también necesite descubrir quién es sin ella. La revelación me trajo una sensación de liberación. Durante meses, había estado tratando de navegar entre mis padres, de evitar tomar partido, de mantener de alguna manera unida a nuestra familia. Pero tal vez ese ya no era mi trabajo. Tal vez nunca debió serlo. El domingo siguiente, no fui a casa de papá. En su lugar, reservé un viaje de fin de semana de última hora a Santander con Tomás. Pasamos el sábado explorando el puerto con mamá, comiendo rabas y hojeando librerías. Nos enseñó su cafetería favorita donde corregía exámenes y el estudio donde había empezado a tomar clases de pintura. En su pequeño apartamento esa noche, nos sirvió vino blanco en copas desparejadas, nuevas adquisiciones de tiendas de segunda mano, cada una elegida por su carácter, en lugar de como parte de un juego a juego. Por los nuevos comienzos, brindó, con los ojos brillantes. Mientras los tres chocábamos las copas, me di cuenta de algo importante. Nuestra familia no estaba rota, estaba cambiando, evolucionando hacia algo diferente, pero quizás, con el tiempo, algo más sano para todos los implicados, incluso para papá, aunque él aún no pudiera verlo. Llegó el verano con una ola de calor húmedo que se instaló sobre Madrid como una manta. Mi relación con papá se había vuelto distante pero civilizada. Llamadas telefónicas semanales en lugar de visitas, breves intercambios sobre la salud y el tiempo que evitaban cuidadosamente cualquier mención a mamá o a Bárbara. Daniel seguía sin hablarle, y Emilia mantenía su lealtad a mamá con una dedicación celosa. Tomás y yo intentábamos navegar por esta nueva dinámica familiar mientras lidiábamos con nuestros propios desafíos. Después de 3 años intentando concebir, habíamos comenzado un tratamiento de fertilidad en primavera. El proceso era una montaña rusa de esperanza y decepción, medicamentos caros y procedimientos incómodos. Habíamos acordado no decírselo a nuestras familias hasta que tuviéramos buenas noticias que compartir, lo que significaba que estaba llevando esta carga adicional sola, aparte de mis amigos más cercanos. A finales de junio, me estaba inyectando hormonas en nuestro baño cuando mi teléfono sonó con el tono de llamada de Emilia. «¿Te puedo llamar luego?», respondí, luchando por abrir una toallita de alcohol con una mano. «Papá está en el hospital», dijo sin preámbulos. «Se ha desmayado en casa esta mañana». La toallita de alcohol cayó al suelo. «¿Qué? ¿Está bien? ¿Qué ha pasado?» «Un infarto, creen». Bárbara lo encontró y llamó a emergencias. La voz de Emilia era tensa, conflictiva. «Está en La Paz». «Voy para allá», dije, abandonando los utensilios de la inyección en el lavabo. Tomás me llevó al hospital, sorteando las calles perpetuamente en obras, de Madrid con una concentración tensa. «¿Quieres que llame a tu madre?», preguntó mientras buscábamos aparcamiento. Dudé. Todavía no. Veamos primero qué tan grave es. Encontramos a Emilia en la sala de espera de cardiología, caminando de un lado a otro con un vaso de café en la mano. «Daniel está de camino», dijo. «Le están haciendo pruebas». «¿Lo has visto?», pregunté. Ella negó con la cabeza. «Bárbara está dentro. Solo familiares». Su tono dejó claro que no consideraba a Bárbara familia. Una doctora de mediana edad se nos acercó unos minutos después, presentándose como la doctora López. «Su padre está estable», nos aseguró. «Ha sufrido lo que llamamos un infarto. Leve. Hay una obstrucción en una de sus arterias coronarias que tendremos que tratar, pero lo hemos detectado relativamente pronto». El alivio me invadió. «¿Podemos verlo?». «Brevemente. Necesita descansar, y lo estamos preparando para una intervención mañana por la mañana. Le colocaremos un stent para abrir la arteria». Bárbara salió de la habitación de papá cuando nos acercamos, con el rostro demudado por la preocupación. Era evidente que había estado llorando. Su maquillaje, normalmente perfecto,
estaba corrido alrededor de sus ojos. «Está despierto», dijo, apartándose torpemente para dejarnos pasar. Me detuve, una inesperada oleada de compasión superando meses de resentimiento. «Gracias por encontrarlo y llamar a la ambulancia», dije en voz baja. Ella asintió, parpadeando para contener nuevas lágrimas. Solo pasé a dejarle unos documentos. Si no hubiera... No terminó la frase. Papá parecía más pequeño, tumbado en la cama del hospital con monitores pitando a su alrededor. Estaba pálido, su pelo habitualmente bien peinado, revuelto. «No hace falta que montéis este escándalo», dijo cuando entramos, su intento de indiferencia socavado por la debilidad de su voz. Emilia se quedó cerca de la puerta, pero yo me acerqué a la cama y le cogí la mano. «Nos has asustado, papá». «Tonterías. Solo un pequeño episodio». Tosió, haciendo una ligera mueca de dolor. «Están siendo demasiado precavidos». Daniel llegó unos minutos después, su enfado anterior aparentemente olvidado ante la vulnerabilidad de papá. Nos quedamos hasta que una enfermera nos dijo con firmeza que el horario de visitas había terminado, prometiendo volver al día siguiente después de su intervención. En el aparcamiento del hospital, tuvimos una reunión familiar improvisada. «Alguien tiene que decírselo a mamá», dijo Emilia, abrazándose contra el frío de la noche que había reemplazado el calor del día. «La llamaré yo», me ofrecí. «Y papá necesitará ayuda cuando llegue a casa. No puede estar solo durante la recuperación». «Probablemente Bárbara se encargará de eso», dijo Daniel, su tono dejando claro que no lo aprobaba. «Ella trabaja a jornada completa», señalé. «Y sin importar nuestros sentimientos sobre su relación, papá necesita un cuidado adecuado». Acordamos crear un horario, turnándonos en la casa durante la recuperación de papá. Incluso Emilia aceptó a regañadientes hacerse cargo de un fin de semana, aunque insistió en que sería cuando Bárbara no estuviera. Esa noche llamé a mamá. «Papá ha tenido un infarto leve», dije después de saludarnos. «Va a estar bien, pero pensé que debías saberlo». Silencio en la línea, y luego: «Gracias por decírmelo. ¿Hay algo que pueda hacer?» «Lo tenemos todo controlado», le aseguré. «Pero te mantendré informada. Por favor». Una pausa. «Sofía, ¿podrías no mencionarle a tu padre que lo sé? Podría ser complicado». Acepté, aunque la petición me entristeció. Incluso después de todo, no podían ser simplemente dos personas que una vez se amaron, ahora preocupadas por el bienestar del otro. La semana siguiente fue un torbellino de visitas al hospital, idas a la farmacia y coordinación de los cuidados de papá después del alta. La intervención fue bien, pero estaba débil e irritable, odiando sus nuevas restricciones dietéticas y los numerosos medicamentos que tenía que tomar. Bárbara era una presencia constante, eficiente y cariñosa, de una manera que hacía difícil mantener mi resentimiento hacia ella. Una tarde, llegué a la casa y la encontré en la cocina, preparando una cena saludable para el corazón mientras papá dormía la siesta arriba. «¿Te puedo ayudar?», ofrecí, dejando mi bolso. Pareció sorprendida, pero asintió. «Podrías cortar esas verduras para la ensalada». Trabajamos en silencio durante unos minutos antes de que volviera a hablar. «Sé que todos pensáis que soy la razón por la que vuestros padres se separaron», dijo, con la vista fija en el pollo que estaba sazonando con hierbas en lugar de sal. «Pero no lo fui. Me concentré en cortar un pepino en rodajas perfectamente uniformes. Tú y papá parecéis cercanos. Lo somos ahora», reconoció. «Pero no pasó nada mientras él estaba con tu madre. Yo respetaba su matrimonio». Metió el pollo en el horno, poniendo un temporizador con movimientos precisos. «Vuestro padre y yo retomamos el contacto después de que vuestra madre se fuera. Él estaba solo, enfadado. Yo me acababa de divorciar. Nos entendíamos». Quería creerla,
pero la duda persistía. ¿Por qué papá no nos lo dijo sin más? Orgullo, quizá. Sonrió con tristeza. A Ricardo no se le da bien explicar sus sentimientos, por si no os habíais dado cuenta. Antes de que pudiera responder, mi teléfono sonó. El tono de Tomás. «Hola, ¿qué pasa?», respondí, yéndome al pasillo para tener privacidad. Su voz estaba tensa por la emoción. «Ha llamado la consulta del doctor Ruiz. Tenemos los resultados». Mi corazón se aceleró. «¿Y?» «Ha funcionado, Sofía. Estás embarazada». El mundo pareció detenerse por un momento. Todo se redujo a esa única información. Después de años de decepción, de esperanza cuidadosamente gestionada, finalmente había sucedido. Íbamos a tener un bebé. Debí de hacer algún sonido, porque Bárbara apareció en el pasillo, con cara de preocupación. Le hice un gesto, para que se fuera, logrando dar las gracias a Tomás y prometerle que estaría en casa pronto antes de colgar. «¿Todo bien?», preguntó ella. «Sí», dije. Una risa brotó inesperadamente. «Todo está bien. Es solo que... necesito ir a casa». Revisé a papá, que todavía dormía, antes de irme. De camino a casa, me sorprendió la extraña yuxtaposición de acontecimientos vitales. El roce de papá con la mortalidad, y ahora el comienzo de una nueva vida. El ciclo girando, de generación en generación. Tomás me esperaba en las escaleras de nuestro portal cuando llegué, con una botella de sidra sin alcohol y 2 copas a su lado. «Quería estar preparado», explicó, sonriendo de oreja a oreja. Brindamos bajo el cielo del atardecer, ambos eufóricos por la incredulidad y la alegría. «Deberíamos esperar para decírselo a la gente», dije con cautela. «Todavía es pronto». «Lo que tú quieras», aceptó Tomás abrazándome. «Pero esto se siente bien, ¿verdad? Como si por fin fuera nuestro momento». Durante las siguientes semanas, mientras la salud de papá mejoraba y el verano seguía su curso, guardé mi secreto como una joya preciosa, sacándolo en momentos privados para examinar sus facetas. Las náuseas matutinas golpearon con fuerza, obligándome a inventar excusas creativas durante las reuniones familiares y de trabajo. Pero incluso mientras abrazaba el inodoro, sentía una extraña gratitud. Cada oleada de náuseas era una confirmación de la vida que crecía dentro de mí. Papá se recuperaba más rápido de lo esperado. Su terquedad natural le servía de mucho en la fisioterapia. Bárbara continuó siendo una presencia constante y, gradualmente, a regañadientes, mis hermanos y yo nos encontramos aceptando su papel en la vida de él. No intentaba reemplazar a mamá, simplemente cuidaba de papá en su momento de necesidad, al igual que nosotros. Para agosto, papá estaba lo suficientemente bien como para insistir en que dejáramos de revolotear a su alrededor. «No soy un inválido», declaró durante la cena del domingo, que se había convertido en una nueva tradición. Los hermanos y sus parejas reuniéndose en casa de papá, cocinando juntos en la cocina que una vez fue el dominio de mamá. «Todavía tienes que tomártelo con calma», le recordó Daniel, pasándole un bol de ensalada que habría sido impensable en nuestra mesa hace un año. «Y seguir tomando tus medicamentos», añadió Emilia. Aunque todavía fría con Bárbara, había reanudado gradualmente su relación con papá, su terquedad compartida, creando una extraña especie de tregua. Mientras comíamos en el patio, rodeados por el jardín de mamá que Bárbara había empezado a cuidar, me di cuenta de que estábamos encontrando un nuevo equilibrio. No era perfecto, todavía había dolor, todavía ajustes por hacer, pero era un punto de partida. Más tarde esa noche, mientras Tomás y yo nos preparábamos para dormir, puse su mano en mi vientre ligeramente abultado. «Creo que es hora de decírselo», dije, «a todos». «¿Incluso a tu madre?», preguntó Tomás con cautela. Asentí, especialmente a mamá. Se merece saber que va a ser abuela. A la mañana siguiente, llamé a mamá y la invité a comer en Pedraza, un pueblo a medio camino entre Madrid y Santander. «Me gustaría verte», dije, tratando de mantener un tono casual.
solo nosotras. Ella aceptó de inmediato y fijamos una fecha para el fin de semana siguiente. Al colgar, sentí un aleteo en el estómago. No sabía si era por el bebé o por los nervios de las conversaciones que se avecinaban. Esa noche, soñé con la casa de mi infancia llena del sonido de la risa de un bebé. Mis padres sonriéndose, el uno al otro a través de una cuna. Desperté con lágrimas en las mejillas, reconociendo el sueño por lo que era. No una premonición, sino una despedida a lo que podría haber sido. Nuestra familia nunca volvería a ser lo que fue, pero quizás, en su nueva configuración, aún podría ser un lugar de amor para la próxima generación. Pedraza brillaba bajo el sol de finales de agosto, su plaza mayor bulliciosa de turistas que disfrutaban de las últimas semanas de verano. Mamá ya estaba sentada en la terraza de un restaurante cuando llegué, con un vestido de lino que no le conocía y gafas de sol en la cabeza. «Estás guapísima», dije, abrazándola. No era solo cortesía, había una vitalidad en ella que había faltado durante años. «Tú también», respondió estudiando mi cara. «Hay algo diferente». Sonreí, de repente nerviosa a pesar de haber ensayado este momento durante días. «Pidamos primero». Charlamos sobre temas neutrales durante los aperitivos. El próximo semestre de mamá, mi último proyecto en el trabajo, el nuevo piso de Emilia en el centro. Cuando llegaron nuestros platos principales, respiré hondo y puse mi mano sobre mi vientre todavía plano. «Mamá, tengo una noticia. Tomás y yo vamos a tener un bebé». Su tenedor cayó contra el plato. «Sofía». «Dios mío». Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras extendía la mano sobre la mesa para agarrar las mías. «¿De cuánto estás?» «De casi 12 semanas. Llevábamos mucho tiempo intentándolo. Por fin ha pasado». Apretó mis dedos. «Estoy tan feliz por ti, cariño. Vas a ser una madre maravillosa». La simple afirmación desbloqueó algo en mí, y de repente yo también estaba llorando, abrumada por el viaje hasta este momento. Los años de decepción, los tratamientos de fertilidad, y ahora compartir esta alegría con mi madre al otro lado de una mesa en un restaurante donde nadie conocía. Nuestra complicada historia. «Perdona», dije, secándome los ojos con la servilleta. «Las hormonas, supongo». Mamá rió suavemente. «Recuerdo esos días, cuando estaba embarazada de Daniel, lloré porque tu padre trajo a casa la marca de helado equivocada». La mención de papá creó una breve pausa incómoda. Dudé, y luego decidí abordarlo directamente. «Se lo voy a decir a papá esta noche. Quería que lo supieras tú primero». Ella asintió, su expresión se suavizó. «Gracias por eso, y Sofía, espero que sepas que, pase lo que pase entre tu padre y yo, ambos os queremos a los hijos más que a nada. Eso no ha cambiado». «Lo sé», dije, aunque parte de mí lo había dudado durante los tumultuosos meses pasados. «Solo que ha sido difícil veros a ambos tomar direcciones tan diferentes». «La vida rara vez sigue el camino que esperamos», dijo mamá, bebiendo de su agua. «Cuando me casé con tu padre, pensé que envejeceríamos juntos en esa casa a las afueras de Madrid. Ahora estoy enseñando poesía a estudiantes de formación profesional y aprendiendo a hacer paddle surf a los 65. Sonrió con amargura. «Si alguien me hubiera descrito este futuro hace solo 2 años, habría dicho que estaba loco». «¿Pero eres feliz?», pregunté, la cuestión que había rondado mi mente durante meses. Consideró la pregunta. Sus ojos se desviaron hacia la plaza más allá de nuestra mesa. «Estoy volviendo a ser feliz. Es un proceso. Todavía hay días en que me despierto desorientada, buscando a tu padre por costumbre. Días en los que echo de menos la certeza de mi antigua vida». Se volvió hacia mí. «Pero luego hay momentos de una alegría tan inesperada, de tanta libertad, que no los cambiaría por nada». Terminamos de comer hablando de temas más alegres.
nombres para el bebé, ideas para la habitación, la oferta de mamá de ayudar cuando fuera necesario. Santander no está tan lejos, insistió. Puedo estar allí en 4 horas si me necesitas. Mientras caminábamos de vuelta a nuestros coches, mamá se detuvo de repente y se volvió hacia mí. Sofía, hay algo que yo también debería contarte. Estoy saliendo con alguien. Parpadeé, sorprendida. ¿En serio? Ella asintió, un ligero rubor coloreando sus mejillas. Se llama Roberto. Es profesor de historia en el centro. Es muy reciente, muy provisional, pero es amable y atento y me hace reír. Eso es... ¡Guau! Luché por procesar esta información. De alguna manera, nunca había considerado que mamá volviera a tener citas. ¿Eres feliz con él? Lo soy, dijo simplemente. No buscaba una relación, pero a veces la vida te sorprende. Me apretó el brazo. No estaba segura de cómo te sentaría. Sinceramente, yo tampoco estoy segura, admití. Pero quiero que seas feliz, mamá, de verdad. Nos despedimos con un abrazo y promesas de hablar pronto sobre los preparativos para el bebé. Mientras conducía de vuelta a Madrid, me maravillé de cuánto había cambiado en menos de un año. Mamá saliendo con alguien nuevo. Papá, recuperándose de un infarto con Bárbara a su lado. Y ahora un bebé en camino. Esa noche, Tomás y yo invitamos a papá y a Bárbara a cenar a nuestro piso. Papá llegó con mejor aspecto que en ningún otro momento desde su estancia en el 1900 hospital, con algo de color en la cara y una postura más erguida. El piso está muy bien, comentó, mirando alrededor de nuestro salón, que habíamos pintado recientemente. Muy contemporáneo. Viniendo de papá, esto era un gran elogio. Él prefería los muebles tradicionales y nunca había entendido del todo nuestra preferencia por las piezas de estilo nórdico. Durante la cena, Bárbara llevó la mayor parte de la conversación, haciendo preguntas inteligentes sobre nuestro trabajo y comentando la comida que Tomás había preparado. Me di cuenta de que empezaba a caerme bien, a pesar de mis persistentes reservas. Mientras Tomás servía el café y el crumble de frutos rojos que había hecho para el postre, con ingredientes cuidadosamente seleccionados para cumplir con la nueva dieta de papá, intercambié una mirada con él. Él asintió animándome. Papá, Bárbara, tenemos una noticia. Empecé, con el corazón acelerado de nuevo a pesar de haberla compartido ya una vez hoy. Vamos a tener un bebé en febrero. La taza de café de papá se quedó congelada a medio camino de sus labios. Por un momento, no dijo nada, y sentí un destello de ansiedad. Luego su rostro se transformó con una sonrisa más genuina que ninguna que le hubiera visto en años. Un bebé, repitió, dejando la taza con cuidado. Voy a ser abuelo. Enhorabuena, exclamó Bárbara, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. ¡Qué noticia maravillosa! Papá se aclaró la garganta, intentando visiblemente mantener la compostura. ¿Se lo has dicho a tu madre? He comido con ella hoy, confirmé. Está muy feliz. Él asintió, una expresión complicada cruzando su rostro. Felicidad mezclada con algo parecido al arrepentimiento. Será una abuela maravillosa. Siempre se le dieron bien los niños. Fue lo más generoso que había dicho. Sobre mamá desde su separación, y sentí que un pequeño nudo de tensión se deshacía en mi pecho. Más tarde, mientras se preparaban para irse, papá me llevó a un lado mientras Tomás le enseñaba a Bárbara unas reformas recientes en nuestra cocina. Sofía, dijo en voz baja, quiero que sepas, siento cómo ocurrieron las cosas con Bárbara. El momento, llevarla al cumpleaños de Daniel, fue insensible. Se miró las manos, que habían empezado a mostrar manchas de la edad en los últimos años. Estaba enfadado con tu madre por dejarme, y quería demostrar que yo también seguía adelante. No fue justo para ninguno de vosotros. La disculpa, tan inesperada y tan impropia de papá,
Me dejó momentáneamente sin palabras. Gracias por decir eso. Logré decir finalmente. El infarto. Te hace pensar en lo que importa. Miró hacia la cocina, donde Bárbara se reía de algo que Tomás había dicho. No quiero malgastar el tiempo que me quede estando enfadado o haciendo que mis hijos elijan bando. Lo abracé impulsivamente, algo que rara vez hacíamos en nuestra familia. Te quiero, papá. Me dio una palmadita torpe en la espalda, pero no se apartó. Yo también te quiero, pequeña. El fin de semana siguiente, nos reunimos en el piso de Daniel para celebrar su ascenso a socio senior, el más joven en la historia de su bufete. Emilia trajo a su novio Miguel. Tomás y yo vinimos con nuestras ecografías, lo que provocó otra ronda de emotivas felicitaciones, y, para sorpresa de todos, mamá llegó con Roberto. Era alto y con gafas, con una barba canosa y ojos amables, que se arrugaban cuando sonreía. Parecía ligeramente abrumado por la repentina inmersión en nuestra familia, pero lo manejó con buen humor, entablando una conversación con Daniel sobre un caso reciente del Tribunal Supremo y felicitando a Emilia por sus nuevas mechas. Parece majo, le dije a mamá cuando tuvimos un momento a solas en la cocina de Daniel. Lo es, dijo colocando galletas saladas en un plato. Es pronto, pero me gusta tener a alguien con quien ir al cine de nuevo, con quien hablar de libros. Dudó. Tu padre tiene mejor aspecto. ¿Cómo está? Bien, la verdad. El infarto fue una llamada de atención. Incluso se ha disculpado por algunas cosas. Mamá, arqueó las cejas con falso asombro. ¿Ricardo? ¿Disculpándose? Quizá deberían comprobar si también hubo daño cerebral. Ambas reímos, un momento de complicidad que se sintió como en los viejos tiempos. Luego su expresión se volvió seria de nuevo. He oído que Bárbara lo está cuidando muy bien. Asentí, observando su cara con atención. Sí, parecen muy compatibles en realidad. Me alegro, dijo mamá, y para mi sorpresa, parecía sincera. Todo el mundo merece ser feliz, Sofía, incluso tu padre. Mientras nos reuníamos con los demás en el salón, observé a nuestra reconfigurada familia con una sensación de asombro. Mamá y Roberto en un extremo del sofá, enfrascados, en una conversación con Emilia y Miguel. Daniel, enseñándole a Tomás su colección de vinilos antiguos. No era lo que ninguno de nosotros habría predicho un año atrás, pero había calidez aquí, conexiones que se estaban rehaciendo y redefiniendo. Más tarde esa noche, mientras Tomás y yo caminábamos a casa bajo el aire más fresco de la noche, que insinuaba el otoño que se acercaba, preguntó: ¿En qué piensas? Estás muy callada. Solo en la familia, dije, enlazando mi brazo con el suyo. En cómo cambia, se rompe y vuelve a unirse de nuevas maneras. ¿Estás bien con cómo están resultando las cosas? Colocó su mano libre suavemente en mi estómago, un gesto que se había convertido en un hábito en las semanas desde que confirmamos el embarazo. Consideré la pregunta seriamente. Creo que sí. No es lo que yo habría elegido, pero quizá es lo que tenía que pasar. Mamá y papá fueron infelices juntos durante mucho tiempo. Simplemente no sabían cómo arreglarlo, o quizá no creían que merecieran algo mejor. ¿Y ahora? Ahora están encontrando sus propios caminos. Es complicado e incómodo a veces, pero se siente honesto. Me apoyé en su hombro mientras caminábamos. No quiero que nuestro hijo crezca en una casa donde la gente finja ser feliz cuando no lo es. Eso no pasará, prometió Tomás, besándome en la coronilla. Esa noche, volví a soñar con la casa de mi infancia. Pero esta vez, en lugar de una reunión imposible, vi una escena diferente. Una reunión de Navidad con mamá y Roberto, papá y Bárbara, todos mis hermanos y sus parejas, y un bebé, mi bebé, pasando de unos brazos a otros, rodeado de amor por todos lados.
Desperté con una sensación de paz, mi mano descansando sobre mi vientre creciente. El futuro no sería perfecto. Todavía habría momentos incómodos, viejas heridas que tal vez nunca sanarían por completo. Pero también habría nueva alegría, nuevas conexiones, nuevas tradiciones que construir. Nuestra familia no se había acabado. Simplemente se había transformado, como un árbol después de una tormenta. Algunas ramas rotas, otras creciendo en direcciones inesperadas, pero todavía, arraigada en el mismo suelo de historia compartida y amor que, a pesar de todo, nunca había desaparecido por completo.